Gracias, compañera Lola. Muchas gracias a todas las personas que habéis asistido. El contenido de mi exposición va a ser iniciar el análisis multidisciplinar del borrador de la Ley para la Igualdad de las Personas LGTBI. El subtítulo de este borrador es Para la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. Este subtítulo es importante porque, como vemos, esto, es decir, la idea de no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, va a ser una coletilla que se va a introducir en multitud de leyes tanto orgánicas como ordinarias del ordenamiento jurídico. Por tanto, va a ser una noción que se va a introducir en el ordenamiento jurídico de manera generalizada. Y hay varios conceptos aquí que nos pueden extrañar y que deberíamos analizar con cierto detenimiento. En primer lugar, este concepto de identidad de género, porque el género no es una identidad. El género, la masculinidad y la feminidad son roles sexistas a erradicar. Eso es lo que figura en el Convenio de Estambul. Por tanto, resulta contradictorio que un mismo ordenamiento jurídico tenga dos nociones de género contrarias entre sí. Género como mandatos que nos oprimen y simultáneamente género como una identidad. Debería decir esta cláusula antidiscriminatoria que nadie debe ser discriminado por razón de transexualidad, porque lo que pretende es proteger a las personas transexuales y lo que existen de facto son personas que experimentan disforia de género y que transitan, pero no existe ninguna identidad de género. Ese concepto es innecesario para garantizar la protección de las personas transexuales y, sin embargo, compromete seriamente el concepto de género del feminismo y de las medidas de igualdad entre mujeres y hombres. Además, el artículo 4 de esta ley define la identidad de género o sexual. Ya vemos que introduce una confusión entre el concepto de sexo y el de género como la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer. Aquí vemos varios problemas. Sexo asignado al nacer, es decir, el sexo, en lugar de ser un hecho empírico y material, se considera pues una mera arbitrariedad decidida por los médicos tirando unos dados en el paritorio. También se establece la idea de que el género no son unos mandatos que nos oprimen y que lastran nuestra libertad, sino que sería una vivencia que cada persona siente y autodefine como quiere de manera fluida. Eso claramente entra en contradicción con la noción tradicional de género como roles sexistas. Además, se utiliza la expresión de género. Expresión de género. Aquí hay que señalar que los estereotipos de género no son libre expresión. Si lo que pretende señalar la norma es que nadie debe ser discriminada o discriminado a causa de su estética, de su apariencia, de su vestimenta, pues debería expresarlo de esa manera. No utilizar un término que produce la impresión equívoca de que el género se corresponde con la libre expresión del rasgo más íntimo, digamos, del individuo, cuando es al contrario. El género es lo que oprime y lastra la personalidad de los individuos. La exposición de motivos también vincula la idea de identidad de género con el libre desarrollo de la personalidad y señala que la identidad de género está recogida o protegida por la Constitución. Esto, por supuesto, no es así. Los padres de la Constitución no habían pensado ni se les había pasado por la cabeza el concepto contemporáneo de identidad de género. Lo que figura en la Constitución es la dignidad que se vincula a la idea del libre desarrollo de la personalidad. Por supuesto, el género no solo es que, por supuesto, no forme parte del libre desarrollo de la personalidad, sino que es al contrario. El género, esos estereotipos, lastran, son una camisa de fuerza que impiden que los niños, las niñas en desarrollo puedan vivir libremente su personalidad. Es decir, el género, como ha denunciado siempre el feminismo, lastra la personalidad. Contra lo que afirma esta exposición de motivos.
digamos que la identidad de género entra en conflicto con la prohibición de discriminación basada en el sexo que contiene la Constitución. Los niños y las niñas deberían recibir una educación igualitaria en el que tu personalidad no venga condicionada, ni determinada, ni lastrada por el sexo con el que naces. Además, el texto se decanta por el concepto indeterminado trans, por este concepto paraguas, en lugar de hacerlo por el término transexual. El término transexual ofrecería mayor seguridad jurídica, porque sabemos quiénes son las personas transexuales. La Ley 3/2007, vigente actualmente en el ordenamiento jurídico, señala con claridad quiénes son las personas transexuales. Son personas que tienen un diagnóstico de disforia de género, son personas que se someten a un tratamiento hormonal de 2 años y que acceden al cambio de sexo registral. Esas son las personas transexuales. Por tanto, cuenta con un diagnóstico que certifica que sienten una profunda inconformidad hacia su cuerpo y hacia los estereotipos de género que se asocian a su sexo, y lo que hacen es que se decide que médicamente, a modo terapéutico, la solución para esas personas, para aliviar su sufrimiento y para mejorar su inserción social, será el tránsito. Pero eso es una decisión médica que se toma excepcional para estos casos. Y además se trata de una ficción jurídica en la que pues, surge un concepto de sexo jurídico, ¿no? De sexo legal. La ley española, hay que señalar que es de las más permisivas del mundo, que se permite la cirugía gratuita y el cambio de sexo registral, como vemos, casi sin requisitos. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la nueva ley? La nueva ley borra el diagnóstico médico y psicológico, es decir, borra la transexualidad y establece que cualquier persona, en concreto cualquier hombre, puede autodeterminar, decir cuál es su sexo mediante su mera declaración. Por tanto, no es una ley para personas transexuales, como vemos, sino que más bien es una ley de liberalización, de ficcionado general del sexo, que garantiza, rompe totalmente con la seguridad jurídica que una categoría como esta merece. El artículo 4 de este borrador señala en definiciones que las personas trans, una persona trans es aquella cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Aquí vemos varios problemas. El primero, sexo asignado al nacer. Ya está ficcionando el sexo. El segundo, la confusión entre el sexo y el género. ¿Con qué tiene el problema esta persona exactamente? ¿Con el sexo o con el género? Son abordados como si fueran lo mismo. La claridad es insuficiente. En tercer lugar, está el tema de que la identidad de género, ¿no? Se dice que no se corresponde con el sexo asignado al nacer, ¿no? Aquí dices tú, ¿cuál es el problema de la persona, ¿no? ¿Un problema de identidad? ¿No? Es decir, la definición esta es sumamente confusa, no es clara. Y además es que cualquier persona podría definirse a sí misma como trans según esta definición, porque todas las personas rechazamos los estereotipos en alguna medida, es decir, no hay ningún niño que se sienta plenamente identificado con todos los estereotipos de la masculinidad, absolutamente, o una niña que sea una Barbie perfecta de los estereotipos de la feminidad estático. Entonces, al final, según esta definición paraguas de persona trans, cualquier mujer feminista, absolutamente cualquier persona, sería trans. Es una definición completamente vaga, que no se sabe lo que pretende decir. Bien, sabemos que esta ley genera un impacto negativo sobre los derechos preexistentes de las mujeres, derechos en materia deportiva, en materia de paridad, en materia de violencia machista, rompe con los espacios seguros de las mujeres, rompe con las estadísticas que desagregan por sexos, también impide la atención a la salud diferencial, pues mujeres y hombres tenemos diferente anatomía, diferentes enfermedades, crea un completo neolenguaje que borra el sexo, que convierte el género, como vemos, en una entidad fluida y también censura la libertad de expresión de las mujeres. Además, afecta a otros grupos sociales en los que hay tanto hombres como mujeres, como menores, lesbianas y gays y personas con discapacidad. Es decir, todos estos grupos sociales, LG, ¿no? Lo que sería una parte del colectivo LGTB, pues se ven afectados negativamente por esta ley. Además, bueno, podemos señalar que se incumple el principio de proporcionalidad
que se trata de una modificación que no garantiza el mayor bienestar para todas las partes, grupos sociales implicados, sino que al contrario genera, pretendiendo ayudar a un determinado grupo, lo que hace es perjudicar el conjunto de una manera muy marcada, dañando bienes y derechos mucho más importantes todavía que los que se pretenden proteger, por ejemplo, poniendo en peligro la salud y la vida de mujeres en prisiones o en determinados contextos físicos, generando gran peligrosidad. El diagnóstico, por último, es necesario para prevenir el abuso y el delito. Vamos a omitir esto, que es la cuestión de qué soluciones se están proponiendo ahora por parte del gobierno, el debate que se está produciendo acerca de cómo se va a modificar el borrador, y vamos a pasar a la idea de que la intervención de la medicina o de la psicología es imprescindible, porque no hay que patologizar los cuerpos sanos, sobre todo cuando hablamos de menores, de los niños y las niñas que están sanos, haciendo que crean en esta doctrina de que el género es una identidad, cuando tú puedes jugar a lo que quieras, ser como quieras, comportarte como quieras, sin que eso implique que hay un problema en tu sexo. No se debe acceder a medicamentos sin control y, por tanto, no hay que realizar una terapia afirmativa, que es lo que intenta imponer tanto esta ley como la que luego veremos, la ley trans, es decir, que no se pueda cuestionar la palabra del paciente, hay que atender al paciente, no administrar medicamentos sin ningún tipo de control, sino barajar qué le pasa y de dónde deriva su malestar de género. Y luego, el malestar de género que puede experimentar una persona de manera natural, puede experimentar porque, sobre todo las mujeres, en una sociedad que nos impone unos mandatos de género que lastran completamente nuestra libertad y nuestra vida, podemos experimentar sufrimiento, pero no debemos dirigirlo contra nuestro cuerpo para modificar ese cuerpo, sino que lo que debemos es modificar la sociedad, ¿no? Mediante la acción feminista. Y por último, es necesaria la intervención de la psicología y la medicina para evitar fraudes, circunstancias fraudulentas que dañen los derechos de las mujeres y de otros grupos sociales. Además, la exposición de motivos señala que el derecho internacional exige esta ley, pero esto no es cierto. Alude a textos sin fuerza vinculante. Por ejemplo, alude a los principios de Yogyakarta, que no son un documento oficial de las Naciones Unidas, y también hay que señalar que no solo es falso, es decir, esto de que los textos internacionales obliguen a reconocer la autodeterminación, sino que de hecho la idea de la autodeterminación entra en grave conflicto con tratados internacionales vinculantes, como son la CEDAW, que señala que la discriminación está basada en el sexo, la discriminación de las mujeres, y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que dice que la violencia machista se basa en el hecho de que somos mujeres, en nuestro sexo. La exposición de motivos proclama el derecho a la autodeterminación de las personas en todos los ámbitos de la vida. Aquí nos debemos preguntar, ¿por qué debemos permitir que una persona del grupo social dominante se autodetermine mediante mera declaración como parte del grupo subordinado? También podemos decir, ¿solo puede autodeterminarse el sexo? ¿O también la edad, la discapacidad, la nacionalidad, la etnia o el nivel de renta? Porque si nos fijamos en cómo lo dice la exposición de motivos, la autodeterminación de las personas en todos los ámbitos de la vida, no especifica qué ámbito, podría ser cualquiera de estos. Y luego, ¿por qué se ignora la ley de igualdad la ley de igualdad impide la aprobación de normas que tengan un impacto negativo sobre la igualdad entre mujeres y hombres? Tenemos unas leyes que dicen que no se pueden aprobar ninguna norma que tenga un impacto negativo sobre los derechos preexistentes de las mujeres. ¿Qué pasa con esos informes de impacto de género? ¿Por qué no se están haciendo? Y cuando se hacen, ¿por qué se permite la aprobación de leyes que claramente vulneran nuestros derechos? Hablemos de la doble discriminación de Schrödinger. El artículo 3 de la ley habla de la atención a la discriminación interseccional y múltiple. Nos encontramos con que un hombre, en el momento en el que simplemente declara ser trans, pasa a ser considerado el doble de discriminado que una mujer. Una vez por ser mujer y otra vez por ser trans, es decir, por encontrarse en tránsito hacia mujer, es decir, por no serlo. Hablamos de que cuenta dos veces la misma causa de discriminación. Una mujer, otra ser trans. Se produce una contradicción, una paradoja lógica en la que al final nacer con vagina se convierte en un privilegio en esta ley. Ya ni hablemos del caso de que hablemos de un hombre heterosexual. Si el hombre además es heterosexual,
es triplemente discriminado al transitar, como mujer, como trans y también como lesbiana. Esto pues es claramente injusto y un insulto hacia las mujeres. Hablemos de la censura. La ley establece censura a la libertad de expresión. La ley crea un comisionado vinculado a los colectivos LGTBI y este comisionado podrá interponer sanciones administrativas por mensajes que se consideren LGTBI-fóbicos en redes sociales, en medios de comunicación o en la prensa, sin necesidad, y esto es importante, sin necesidad de procedimiento judicial. Este comisionado instruirá a la policía para perseguir discursos de odio que puedan ser delitos y remitirá posibles delitos de discurso de odio a la Fiscalía y a los tribunales de lo penal. Pero en caso de que el tribunal estime que no existe, que esos comentarios no son un delito de odio, como ha pasado, por ejemplo, con Lidia Falcón, cuando al final han decidido que no había motivos para continuar con el proceso, entonces ese caso volvería al comisionado y el comisionado podría poner una multa aún así. Además, el artículo 64 del borrador señala que será la persona acusada de discurso de odio la que tendrá que demostrar que no odia. Es decir, no es la parte denunciante la que tiene que demostrar que existe odio, un mensaje de odio, sino que eres tú quien tienes que demostrar cuando eres acusado que no odias. ¿Cómo vas a demostrar algo así? Vamos a poner varios ejemplos. Pensemos en una feminista que dijese algo presuntamente ofensivo de una persona trans. Esta feminista podría enfrentarse a una sanción de entre 200 y 2.000 euros. Un medio de comunicación que se niegue a retirar un artículo pagaría entre 2.000 y 10.000 euros y perdería además subvenciones públicas. Si una psicóloga intentase que su paciente se sintiese bien con su cuerpo, podría ser acusada de terapia de conversión y tendría que pagar una pena de entre 10.000 y 150.000 euros, además del posible cierre de su negocio. Si hablamos de una profesora que tiene un discurso crítico con la doctrina de género, tendría que pagar entre 10.000 y 150.000 euros. Tanto en el caso de la profesora como en el caso de la psicóloga, hay que añadir que si son funcionarias, la pena se aplicaría en su parte superior, es decir, sería más cercana a los 150.000 que a los 10.000 euros. La ley también contiene medidas en materia de medios de comunicación. Los poderes públicos tendrán que promover la doctrina basada en la identidad de género. Eso se establece en los artículos 9 y en el artículo 44. También adopta medidas en materia de estadísticas, de modo que las estadísticas ya no van a reflejar, van a estar desagregadas por sexo, sino que el criterio identidad de género, la identidad va a ser el nuevo criterio sustituyente, como vemos en estos artículos, tanto en materia de la Administración General del Estado como en materia de sanidad. Este criterio va a ser el que va a entrar. Y vemos, además, que incluso dice, fijémonos, en las historias clínicas, en los formularios, en la demás información dirigida al público, por ejemplo, un folleto que informe sobre endometriosis o sobre el parto, tendrá que contemplar el respeto a la identidad de las personas. Introduce este neolenguaje en materia de medicina y de información general al público. Y, por supuesto, vulnerando también el derecho a la atención sanitaria de una persona trans que queda oculto cuál es su sexo en la historia clínica. Bueno, hablamos de la educación. La educación podríamos dejarlo para el turno de preguntas porque son unas cuantas cuestiones. La educación es uno de los temas más importantes de esta ley, que si queréis luego lo vemos. Y los últimos dos puntos de los que quería hablar es del empleo y del deporte. En materia de empleo, la norma establece que mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva específicamente para favorecer el acceso de las mujeres trans al empleo. Aquí hay que señalar que esas medidas ya se han adoptado, se han desarrollado en la Comunidad Autónoma de Aragón, de modo que podemos anticipar qué es lo que se pretende introducir mediante la negociación colectiva en el Estado. Esas medidas consisten en cuotas en las oposiciones e incentivos fiscales para la contratación de personas trans. El problema que presenta es el agravio comparativo que genera, por ejemplo, al colectivo de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, como sabemos, son 90 veces más
numerosas que las personas trans. Sin embargo, la proporción que se está dando en las oposiciones en Aragón es de una plaza para personas trans, que lo define con esa palabra, y 2 o 3 plazas para personas con discapacidad, cuando lo que les correspondería, si guardásemos la simetría, serían 90 plazas a las personas con discapacidad. Y esto no tiene sentido cuando solo hay 10 plazas ofrecidas. Es decir, se trata de un agravio comparativo y de una locura porque es totalmente desproporcionado. Además, las personas con discapacidad tienen que probar con un certificado médico y con un montón de pruebas médicas a lo largo de 2 años o 3, tienen que pasar por numerosos procedimientos para acreditar que son personas con discapacidad. A muchísimas se lo deniegan porque no tienen un informe de la sanidad pública suficientemente concluyente o por muchos motivos burocráticos posibles, mientras que a las personas se les admite en Aragón la sola declaración, es decir, que tú declares que eres trans y ya está. Pues eso también es un agravio comparativo para las personas con discapacidad y, por supuesto, para todas las personas que puedan tener necesidad y que no tienen ningún tipo de cuota. Hablemos del deporte. El artículo 42 prohíbe los procedimientos de verificación de sexo en las competiciones deportivas. Es decir, el sexo no va a ser el elemento determinante para participar en una competición deportiva, cuando sabemos que el sexo sí es el elemento determinante para la capacidad y la fuerza, la potencia física, en fin, todo lo que es determinante para el deporte. Y, sin embargo, se pretende sustituir ese criterio por la identidad de género. Bueno, pues sin más, doy paso a mi compañera Ana Pollán. Gracias por escucharme.